Hola Dragilor y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer un rollo muy delicioso, rápido y fácil, se ve espectacular y además no tenemos que usar el horno. Estoy segura que les va a encantar a ustedes también, así que vamos ya a empezar. Empezamos con la masa para nuestro rollo y usamos galletas de mantequilla y las ponemos en un procesador de alimentos y molemos hasta que las galletas se vuelvan migas finas. Después vaciamos las galletas en un contenedor y agregamos cacao en polvo y mezclamos para combinar. Después agregamos chocolate derretido y mantequilla derretida y después la leche tibia y mezclamos para combinar muy bien hasta que la mezcla se vuelve una masa flexible pero no pegajosa. Ponemos la masa sobre papel pergamino y empezamos a extender la masa con un rodillo y lo hacemos con cuidado. Queremos formar un rectángulo de un grosor de 1/2 centímetro. Podemos cortar un lado y completar el otro lado hasta obtener nuestro rectángulo. También hay que asegurarnos que tenemos el mismo grosor en todo lado. Y ahora dejamos la masa extendida a un lado a temperatura ambiente mientras hacemos la crema. Ponemos queso mascarpone en un contenedor y agregamos queso crema y también azúcar glass. Empezamos a mezclar hasta que se incorporen bien y obtenemos una mezcla cremosa. Ahora agregamos crema para batir fría y con un batidor de mano empezamos a batir a velocidad media hasta que la crema se vuelva estable, pero todavía flexible. Ponemos 3/4 de la crema sobre la masa y lo que queda de la crema la cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la ponemos en el refrigerador. La usaremos luego para decorar el rollo. Ahora extendemos la crema en una capa uniforme sobre toda la masa. Y luego empezamos a enrollar con cuidado, despacito para no romper el rollo. Cubrimos con el papel pergamino y usando una regla larga, presionamos ligeramente sobre la capa superior del papel, empujando hacia el rollo. Así obtenemos un rollo más bonito. Lo cubrimos con papel y también con plástico autoadherente y lo ponemos en el refrigerador durante al menos 4 horas, o si tienen más tiempo lo pueden dejar toda la noche. Una vez que el rollo se enfrió y es firme, podemos decorarlo. Cortamos los bordes y usamos la crema que nos quedó para cubrir el rollo. Ponemos una capa delgada de crema y con una espátula cubrimos todo el rollo con crema. Y después lo cubrimos con chocolate rallado. Lo pueden decorar a su gusto. Yo decoro con la crema que quedó, cual la puse en una manga pastelera con boquilla redonda. Y también uso frambuesa, arándanos, mora y romero. Y ya está listo. ¿Qué les parece esta belleza?
Ya quiero probarlo. Es tan delicioso, cremoso, no muy dulce. Estoy segura que les va a encantar a ustedes también. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Les agradezco por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. ¡Adiós!